Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Zona Política. No es un programa repetido, pero vamos a seguir hablando de trabajo porque sigue siendo una de las mayores preocupaciones en nuestro país, según distintas consultoras, más y menos afines al gobierno nacional. El pasado viernes conocimos una noticia que generó bastante polémica y bastante discusión en torno a la flexibilización laboral. Tiene que ver con el anuncio del gobierno nacional de un convenio con McDonald's para ingresar a algunos jóvenes de entre 18 y 24 años al mercado laboral con un salario de 4.500 pesos. Eso generó discusiones en torno a esta historia de una especie de McDonaldización del trabajo. Bueno, vamos a hablar de eso. De todos modos, desde que se ha planteado la idea por parte de los gremios en nuestro país, la posibilidad de una ley antidespidos y que luego pasó al Senado, como ustedes saben, no ha salido de la preocupación del presidente de la Nación, que ha hecho distintos anuncios. Va a ser una semana clave por lo que va a pasar el miércoles en el Congreso, por lo que va a pasar el jueves. Seguramente se aumentará el salario mínimo, el salario básico. Hay reuniones con los gobernadores. Estuvo Frigerio aquí, hubo acuerdos con el gobernador de Jujuy, pero también con otros gobernadores. El clima está bastante tenso. Hoy dijo aquí, le dijo a Mitre Frigerio, que el gobierno va a hacer todo lo posible dentro del marco legal para evitar que se apruebe la ley antidespidos. Pero por otro lado, Macri ya ha dicho que en el caso de que salga, la van a vetar. El masismo no hace más que cotizarse, que subir su precio. Hay negociaciones con el kirchnerismo, hay negociaciones con Cambiemos, pero lo cierto es que Massa, que aparece bastante bien parado en algunas encuestas, está pensando, me parece, mucho más en la cotización política que le genera ser quien tenga la sartén, el mango de la sartén para otorgar los votos acá o allá, pero lo cierto es que el miércoles llega la hora de los bifes y veremos qué va a ocurrir. Es una semana clave y en torno a esto está esta disputa respecto a los derechos laborales, la flexibilización laboral y cuál es el trabajo de calidad que propone el actual gobierno. Vamos a hablar de eso aquí con Laura Rodríguez Machado y con Eugenio Gafore, abogado laboralista. Y además vamos a hablar de PAICOR. Vamos a hablar de PAICOR con los legisladores Pacerini y Ardú. Es un tema muy sensible, es un tema que ha generado mucha polémica. En un ratito les vamos a preguntar, por suerte, va a estar hoy aquí Pacerini de Unión por Córdoba. No habíamos tenido suerte con otros legisladores. Hoy va a estar Pacerini, vamos a charlar con él, con Ardú. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se han dejado afuera a niños en distintos lugares castigados, marginalizados en Córdoba y que no tienen la posibilidad de contar con el PAICOR? Bueno, vamos a hablar en un ratito nada más de eso aquí con Pacerini y con Ardú. Y además vamos a compartir la información que siempre trae aquí en Zona Política Julia Bullati. ¿Cómo anda, Juli? Hola Cristian, buenas noches. Bueno, repasando un poco qué hubo en las redes estos días, anoche fue tendencia la entrega de los Martín Fierro, pero también allí mismo se coló el tema del reclamo por los despidos. Si te parece, vamos a escuchar qué decían dos de los ganadores, por un lado un actor, Sebastián Préstico, y por otro lado un productor, Pablo Ramos, que incluyeron este tema en el discurso de agradecimiento. Fíjate. Y por último, y no los aburro más, quiero decirles que hace 15 años que trabajo en la televisión. Este año me he quedado sin trabajo junto a muchos compañeros. Así que me quiero solidarizar con los miles de argentinos que se quedaron sin trabajo. Y estoy hablando de trabajadores, no de ñoquis. Ayudemos a la educación pública. Muchísimas gracias. Dedico a los compañeros de Tiempo Argentino y todos los compañeros que se han quedado sin trabajo y a nuestra presidenta, que ojalá algún día vuelva, Cristina Fernández, de todo corazón. Bueno, allí repercusiones del Martín Fierro. Vamos a compartir el informe, vamos a meternos otra vez en esta historia del trabajo. Mauricio Macri ha hablado varias veces del trabajo de calidad. Por otro lado está esta historia, estas voces que resuenan en torno a el regreso de la flexibilización laboral. El informe que elaboraron Cristian Pérez, Martín Rainaldi y Federico Rizzo, y después lo charlamos aquí con Laura Rodríguez Machado y con Eugenio Gafore. No habiendo conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial. Le estamos dando la espalda a las 5 centrales sindicales y a todo el movimiento obrero que está reclamando que no haya despidos y cesantías. El miércoles los trabajadores tienen que tener la tranquilidad de que en la Argentina vamos a tener una ley que los proteja. Cuestiones que hacen a obstaculizar este proceso de recuperación de la Argentina que estamos iniciando, nos va a encontrar en la vereda de enfrente discutiendo y debatiendo que ese no es para nosotros, no es para el presidente de la Nación el mejor camino. Se han producido ya
más de 140.000 despidos, cuando los precios siguen incrementándose en forma incesante y además abusiva por parte de los formadores que no tienen absolutamente ningún freno. Para mí es una ley que no tiene sentido porque ya se probó acá en el país. Tiene que existir. Y para que se frene un poco esto de los despidos. Antes no había despido, antes no pasaba esto de que no te alcance el sueldo para nada. Va a generar más despidos, más presión fiscal sobre las pymes y más desempleo y más trabajo informal. Lo importante es parar ya las suspensiones, los despidos y las cesantías. Eso es una ley que espanta la posibilidad de generar trabajo, que es hoy el objetivo central de este gobierno, de esta etapa que está comenzando de desarrollo del empleo. Estamos enviando al Congreso Nacional un proyecto de ley importante de promoción de las pymes y con un acento importante en las inversiones. Rescatamos lo que está positivo porque no vamos a decir otra cosa, pero también pretendemos que tenga efectividad y no utilización política los anuncios. Del otro lado del mostrador quedamos los chicos, las empresas chicas, las pymes, y del otro lado del mostrador también quedaron los obreros, los empleados. Que este gobierno todavía ha entrado con el freno de mano puesto, por lo menos para el sector nuestro. No vemos que haya una pronta recuperación de la actividad, no vemos que haya una pronta reactivación de lo que es el aparato productivo. Hemos firmado un acuerdo con la empresa Arcos Dorados, con McDonald's en la Argentina, para que hasta 5.000 jóvenes puedan participar de este programa de entrenamiento. El gobierno, por ejemplo, ahora va a beneficiar con este plan primer empleo que le llama, va a beneficiar a McDonald's, ¿no? Pagándole 4.500 pesos por trabajador, es decir, un subsidio a una multinacional explotadora como McDonald's, ¿no? El Estado lo va a beneficiar con subsidio, ¿para qué? Para bajar el salario. Si le va mal al presidente, le va mal a todos los argentinos. Bueno, ahí un compilado de lo que ocurrió desde el jueves, viernes en adelante, incluido hoy. Eugenio Lafore, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Primera vez en Zona Política, muchas gracias. Sí. Laura Rodríguez Machado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta historia del trabajo que tiene a tantos argentinos ocupados y preocupados. Ustedes tienen una mirada desde la abogacía, desde el laboralismo, en torno a que hay una flexibilización del trabajo. Por lo menos, lo primero que habría que puntualizar es que estas primeras medidas no podrían calificarse como un plan, ¿sí? Es decir, lo único que se anunció 25 de agosto, 24 de agosto de abril para este lado era una ley, un proyecto de ley de primer empleo que no termina ingresando al debate en conjunción con la ley de denominada antidespidos, y aparece esta noticia de este acuerdo con McDonald's, que como primera sensación uno dice, primero no es un plan, no sabemos cuál es el plan, todavía no hay plan por lo menos expuesto, pero este comienzo de plan sí tiene una reminiscencia que a los abogados laboralistas con algunos años y que venimos del mundo de analizar, además de cotidianamente de otros lugares, ustedes verán que una de las flexibilidades pedidas en los 90 al mundo laboral tenía que ver con flexibilizar la norma, y una de las formas de flexibilizar la norma era crear en los contratos, en las formas de ingresar al contrato, en los menús contractuales, formas flexibles, ¿no? Donde se identificaba eso aquí en todo el mundo. De hecho, tomaron el nombre peyorativo de contratos basura, lo recordaremos tal vez más como eso, pero fueron un amplio combo que comenzó con una ley en el año 95 y continuó por varios años, a donde se seleccionaba un grupo de trabajadores especiales, por jóvenes, mujeres, más de 40 años o con dificultad, y terminaba haciendo contratos a la baja, tanto en la forma de ingreso, en la precarización de las condiciones de trabajo, su salario y también el abaratamiento a la salida. Por eso esos contratos fueron uno de los símbolos 90 de la flexibilidad en relación a lo que se llamaba las modalidades contractuales. La primera reminiscencia esta de este anuncio, porque es casi un anuncio que no es un anuncio completo, trae como primera recuerdo aquellas formas, y creo que por esto impacta en primer lugar como diciendo, bueno, se comienza con la flexibilización por el ingreso y por el salario, ¿no? Laura, impactó esta noticia, uno ve preocupado al presidente de la Nación por esta historia del trabajo, ha hecho 2 cartas,
una en el Ancasti, diciendo que se compromete a generar trabajo de calidad. El viernes esta noticia es un anuncio, es un dato concreto, hay una cantidad de trabajadores con un sueldo por abajo del salario mínimo. Sí, la primera noticia que impactó, yo creo que las últimas cifras de empleo que da el Ministerio de Trabajo demuestran que ha crecido 1.4 el empleo en la Argentina en el primer trimestre, con picos más altos en la provincia de Córdoba del 4,4 y del 2% en Santa Fe. Se me ocurre que seguramente va a ser por la mejoría en las economías regionales. La segunda noticia, que sí es una política laboral, y en esta coincido con el representante acá de la parte técnica, es que ese anuncio no es la política laboral de Macri, simplemente es un anuncio aislado que tiene que ver con un ingreso o un programa de ingreso al trabajo de un determinado grupo. Pero la política laboral, este camino, es el plan Mi Primer Empleo, que efectivamente todavía no ha ingresado a las cámaras. Porque están primero realizando acuerdos con las entidades, algunas gremiales y también con entidades empresarias, para que esto tenga un efecto positivo que tiene que ver con la disminución del costo laboral para las empresas como incentivo a tomar empleo a gran escala, con mejoras de algunos puntos en las zonas menos beneficiadas, como puede ser el norte argentino, y con algunas diferencias para otros sectores. Pero sí, ese es el programa de empleo del gobierno. Y finalmente, lo que se anunció ahora para las pymes, una disminución de la presión fiscal en las pymes muy fuerte, en la burocracia para los pymes y en los grandes incentivos. Uno de ellos, por ejemplo, no manejarse con la ganancia presunta, que se les cobraba anticipadamente sobre algo que se pensaba que iba a ser su ganancia. Entonces, el empleo se genera disminuyendo la presión fiscal sobre quienes generan empleo. Y esta es la política, sí, que va a llevar adelante el presidente Macri, o que se ha empezado a llevar. Y con otros grandes anuncios, como el acuerdo de no generar despidos en el sector privado a partir de la firma de 200 empresarios de este acuerdo. Sí, hubo despidos por parte de los propios empresarios que firmaron eso, ¿no? De dos o tres empresas que han despedido a cuentagotas. Una cosa tal vez puntual que no tiene que ver con una ola de despidos, por supuesto. Sí. Seguramente habrá situaciones... Nunca la prohibición... Mira, Venezuela lo tiene desde el año 2002, una ley casi calcada de la que se pretende mal título antidespidos, porque lo que hay que, habría que llamarla ley que incorpora mayor presión fiscal sobre las pymes, porque las que van a padecer esa ley, que no va a beneficiar, insisto, al trabajador, sino son las peluquerías, la farmacia, todo el kiosco, el almacén, que va a dudar antes de generar empleo. Siempre el empleo se genera con la promoción, no con la prohibición. El gobierno nacional, creo, a mi juicio, comunicacionalmente ha instalado la idea de cepo laboral, ¿no? No era gobierno todavía, pero que funcionó en Argentina con el cepo al dólar, por la connotación peyorativa que se le dio. Hay una disputa lingüística en ese caso. Y de sentidos. Yo creo lo primero que... A veces, claro, digamos que el gobierno comenzó hace más de un mes y medio, el gobierno nacional, a directamente decir que no había despidos, que era una sensación térmica. Sin embargo, en el mismo discurso, el presidente decía que en los 5 años últimos no se había generado ingreso de empleados y que estos habían ingresado en el sector público. Y que él había sincerado esta situación, porque era un trabajo inútil. El ministro de Economía lo llamó grasa militar, tenía unos signos peyorativos a ese. Entonces no se comprendía, o se sinceró o no se sinceró. Si se sinceró, hubo despidos. ATE, organización que yo represento, tiene contabilizado por demandas propias más de 120.000. Y es cierto que es casi un punto en la PEA, es decir, en los anuncios que el gobierno nacional hizo al exterior al momento de presentar sus credenciales a los organismos internacionales para permitirle el pago de los hold down, dijo que el empleo argentino era del 6%. La verdad que es un empleo muy razonable, ¿no? El desempleo alrededor del 6%, con lo cual un punto, pero el problema es que se hizo en 3 meses. Es decir, la ley de despidos no solamente mira si eran 120.000 o 140, sino una sensación de decir cuál es el plan para que esto no continúe.
Y me parece que en esto está la discusión. Por eso no es solamente una discusión numérica, también de sentidos, de aceptar que me parece que aparece una corriente, una ola que no tenía, que tuvo que tener alguna voz en la oposición, alguna voz en la gente, alguna voz en la oposición gremial, para que tuviera algún tipo de respuesta que hoy el gobierno salió a ponerla en primer lugar, por lo que me parece inclusive la discusión de la ley antidespido, lo que ha puesto sobre el tapete es el problema del plan de empleo.